Olá, queridos hermanos e hermanas, a todos ustedes, amigos e amigas que nos acompanham aqui neste canal, Palavra Sencilla e Pura. Sean todos muy bienvenidos una vez más a este nuestro encuentro de hoy. Vamos a estudiar o recapitular la lección de número 11 de nuestra escuela bíblica de la Iglesia Adventista de la Promesa de Beth Unión y también a todos nuestros hermanos, grupos que están desparrados en varias partes de esta linda nación uruguaya. Bienvenidos todos, igualmente nuestros amigos de Chile que nos acompañan, varios hermanos aquí brasileños también. Bueno, es una gran alegría reunirme con ustedes una vez más. Vamos a estudiar hoy la lección número 11 de la serie de estudios Una iglesia para la ciudad. El tema de la lección número 11 es justo este tema, la liturgia y las ciudades. La liturgia y las ciudades. Ok, muy bien. Vamos en un ratito tomar el tema para analizarnos, pero en este momento, si le gusta mucho una buena música, con una letra muy importante y tocante, bíblica, entonces le invito a escuchar conmigo este lindo himno que empieza ahora. No salga de ahí, porque en un ratito volveremos con el estudio de la lección. Alabado sea el Señor. Gracias te doy por darme esperanza, que muy pronto volverás. Gracias te doy por tu sacrificio, que me dio la salvación. Jesús te ama. Jesús en la cruz lo demostró. Jesús hoy te invita, dame tu corazón. Gracias te doy por darte alabanza y feliz poder cantar. Gracias te doy por la vida eterna que en breve de gozar. Jesús te ama, Jesús en la cruz lo demostró. Jesús hoy te invita, dame tu corazón. Muy bien, queridos, volvemos aquí una vez más. Vamos entonces al estudio de la palabra después de este lindo himno, este mensaje cantado preciosísimo. Vamos a la liturgia y la ciudad, ¿ok? La liturgia y la ciudad. Tenemos como objetivo en este estudio de hoy, mis queridos, tú puedes acompañar ahí su lección si lo tiene en sus manos físicamente o virtual si tú tienes ahí en PDF en su celular. Comprender que es el culto desde una perspectiva bíblica y cuáles son los desafíos que tenemos hoy en el entorno urbano para brindar un culto fiel a lo bíblico y relevante. Bueno, es
necesario hacer un culto relevante, contextualizado, pero fiel a las escrituras sagradas. Vamos a trabajar este objetivo y que el Espíritu de Dios nos acompañe y nos guíe en estos próximos minutos que pasaremos juntos analizando, aunque de manera más sencilla, este estudio tan importante. ¿Okay? Texto básico se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 43. Y así nos dice la palabra del Señor. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos. Y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Leamos otra vez. Un profundo temor reverente vino sobre ellos. Y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Este temor vino sobre todos ellos. Muy bueno. Todo el pueblo de aquello entonces, todos los que los escuchaban, todos para los cuales era anunciado el Evangelio, los que participaban de los cultos, los que abrían sus oídos y corazones a la palabra ministrada. Bueno, vamos, queridos, buscar al estudiar esta lección de hoy, también mejorar nuestra forma de presentar el mensaje a las personas, tanto a los creyentes que ya hacen parte de la familia de Dios, como a los que están llegando o a un incrédulo que se acerca para escuchar el mensaje, ya sea el culto público en el templo o en algún lugar público, ya sea en algún otro momento donde estemos, en cualquier lugar, en la casa de alguien, en el local de trabajo, que sepamos contextualizar el mensaje sin jamás alterar el sentido del mismo mensaje. ¿Okay? Vamos a la introducción de este estudio, queridos. En esta lección vamos a estudiar una de las facetas del desempeño de la iglesia en el contexto urbano, el culto público, un aspecto de extrema importancia para las comunidades. El culto es la mayor expresión de adoración a Dios en los momentos en que se reúne la comunidad local. Es un espacio para conectar a las personas con Dios. Bueno, de ahí se ve la gran importancia que hay en los cultos públicos. Es un canal de conexión entre las personas y el Dios mismo. Por lo tanto, no debemos pensar en los cultos como cualquier cosa o hacerlo de cualquier manera, a la ligera, sin debido preparación. Debe ser un culto inteligente, racional, pero lleno de la unción y poder de Espíritu y basado en la Escritura Sagrada, en la Biblia, la palabra de Dios. Pero el texto de la introducción aún sigue y nos dice así. La pregunta que se debe hacer es, ¿nuestro culto de hecho contribuye a que las personas se conecten a Dios? Wow. Esta pregunta merece una respuesta honesta. Y si nosotros, siendo honestos, tenemos que dar una respuesta negativa a esto, luego sabemos que tenemos trabajo a hacer, mejorar el culto que realizamos, si fue el caso. Bueno, vamos a seguir. Esta es una preocupación real cuando se trata de misión urbana. El culto no puede tener el fin en sí mismo. Debe llevar a las personas a una experiencia real con Dios. Exactamente. Pero, ¿cómo podemos mantener la perspectiva bíblica del culto y aún construir algo que sea dinámico, creativo y un instrumento precioso para la misión?
veamos na continuação, encontremos orientações e resposta a estas perguntas, ok? Temos um primeiro parágrafo aqui, em primeiro tópico deste estudo, tempo de reflexionar, que diz assim: em la Santa Bíblia encontramos que o culto de uma maneira prática ocorre todo el tiempo. Este é um hecho, queridos. Desde o Antigo hasta o Nuevo Testamento, o pueblo de Dios siempre se ha reunido para adorar. El culto es una práctica diaria del pueblo de Dios y, bíblicamente, esto no se puede negar. Bueno, una iglesia para la ciudad tiene cristianos comprometidos con un culto cada vez más inspirador. ¿Ok? Entonces, veamos. Vamos a seguir analizando los textos. Antes de seguir, quiero reflexionar contigo en este tópico un poquito. Queridos y queridas, hermanos y amigos, hermanas y amigas, todos ustedes que me escuchan, el culto es diario en nuestro vivir. Cultuamos a Jesús en todo lo que hacemos, sea bueno, sea malo. Nuestro culto está siendo bueno o está siendo malo a Dios. Las cosas que hacemos, todo es espiritual. Las cosas más sencillas hasta las más complejas, las más pequeñitas hasta las más grandiosas, todo es espiritual en la vida de cristiano. Pero cuando el tema es el culto público, nosotros vamos a lidiar también con personas no cristianas. De ahí hay una importancia muy grande de hacerlo de tal manera clarito y sencillo que a todos sea comprensible y sea un medio de conexión de todas esas personas con el Creador, con el Dios mismo a quien cultuamos. ¿Ok? Estamos clarito en esto, ¿ok? Bueno, vamos entonces a analizar el primer ítem de este estudio y yo quiero aquí junto a ustedes analizar una parte de este texto que es de extrema relevancia, de mucha importancia para respondermos unas de las preguntas que tenemos aquí en esta lección, en este estudio. Tú puedes conferir ahí en su lección. Ele dice así: el culto hace parte del propósito de Dios para la edificación de su pueblo. ¿Sí? ¿Qué crees tú? Bueno, parece muy obvio, ya hablamos de esto anteriormente, ¿cierto? Sin duda alguna hace parte del propósito de Dios para edificar su pueblo. Sí, por eso el culto tiene que ser muy bien hecho, bien preparado, bien ejecutado, ¿sí? ¿Cómo podemos definir culto? ¿Hay alguna relación del culto con servicio? Bueno, vamos al texto. Vamos lá conmigo. Ahora, Levito, vamos a seguir adelante. La descripción de la adoración en la Biblia. En general, en la Santa Biblia, el culto es la reunión solemne del pueblo de Dios para glorificarlo. ¡Qué cosa bonita! Es la reunión solemne del pueblo de Dios para glorificarlo. Amén. Es una celebración colectiva donde los fieles se unen para agradecerle por quien es y por lo que ha hecho. Gloria a Dios. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la palabra comúnmente traducida como culto tiene que ver con servicio. Ahí está la respuesta a una parte de la primera pregunta. El culto es un tipo de servicio
El culto é um tipo de serviço que le oferecemos a Deus, oferecendo-lhe lo mejor de nosso tempo, de nossa voz, habilidades, atenção e muito mais. De todo lo que somos, de lo que temos, possuemos, habilidades e todo mais. Ok? Sejam recursos intelectuais, espirituais, materiais, oferecemos a Deus este culto. Ok? Muito bem. Vamos a la continuação. Por exemplo, em Josué 22, versículo 27, temos: sino como testimonio tanto en nosotros y vosotros como entre los que no nos suceden. ¿Ok? Sino como testimonio tanto entre nosotros y vosotros como entre los que nos sucedan, de que rendimos culto al Señor. La palavra hebrea traduzida como rendir culto é Yabad. Yabad, que traduzido, queridos, esta palavra tem o significado básico de serviço. Serviço. Rendir culto ao Senhor é se rendir um serviço, oferecer um serviço de adoração a Deus. Ok? Em el Nuevo Testamento, as palavras traduzidas como culto estão vinculadas com o substantivo latreia, serviço, ou o verbo latreo, servir. Okay? Librados de la mano de nuestros enemigos, les sirvamos sin temor, conforme Lucas 1:74. Solo a Él darás culto, disse Jesus. Solo a Deus darás culto, solo a Deus servirás, solo a Él dará culto. Estará em Mateus capítulo 4, versículo 10. Bueno, quizás alguém que não tem muita familiaridade com a Bíblia esté nos escuchando hablar Antigo Testamento, Nuevo Testamento. Popularmente se entende como Antigo Testamento todos os livros da Bíblia que foram escritos antes de Jesucristo venir ao mundo, nascer como ser humano, viver acá, cumprir aqui seu ministério, tá? Ok? São 39 livros, começando por Gênesis e terminando com o livro de Malaquias. São 39 livros. Nuevo Testamento, por sua vez, são os livros escritos depois que Jesucristo vino ao mundo, morreu, ressuscitou, volvió ao cielo. Estes livros foram escritos depois. São 27 livros. Então, por se acaso alguém não tem familiaridade com as escrituras e está vendo este vídeo, entenda que é de isto que falamos. Ok? Muito bem. Vamos a dar continuidade a este estudio. Mientras que en el Antiguo Testamento se reúne la idea de la adoración, donde había sacrificios de animales, en el Nuevo Testamento la idea también es de reunión, pero la idea central del sacrificio adquiere una connotación diferente, ya que ahora es el sacrificio ofrecido de la vida misma. Así es. Bueno, este sacrificio es completo, es ofrecer nuestra vida al Señor por completo. Debe ser un sacrificio vivo, santo y agradable, conforme está en Romanos capítulo 12, versículo 1, que dice el apóstol Pablo allá. Ruego, hermanos míos, por la compasión de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
todo, queridos. Si antiguamente, como nos muestra el Antiguo Testamento, antes que vino Cristo al mundo, los sacrificios de los animales que eran realizados por los sacerdotes eran ofrecidos a Dios para que por medio de la sangre de animales que eran derramados, pudiera Dios aplacar nuestros pecados. Una vez que vino Jesucristo y derramó su propia sangre, Jesús, que es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, como dice Juan Bautista, está allá en el Evangelio de Mateo 1:29, en Juan 1:29. Jesús es el verdadero Cordero. A partir de entonces, el culto a Dios gana una connotación diferente. Los sacrificios siguen, pero son vivos. Ya no se sacrifica animales, no. Nosotros entregamos la vida al Señor. Lo adoramos con todo lo que somos y tenemos. Es un sacrificio completo, ¿ok? Muy bien. Vamos a seguir adelante. Ese ha de ser vuestro auténtico culto. De esta manera que hablamos. En cuanto al Nuevo Testamento, para la reunión de los primeros cristianos, la palabra culto no siempre se usa, lo que no cambia el hecho de que los cristianos se reunían para rendir culto al Señor Jesús. Sí, voy aquí solamente nombrar algunas citas bíblicas, bien, y le incentivo que los lea en su casa con más tiempo. Puede dar un pause ahí, tá certo? En el video, si quiere leer todos esses textos, aí vuelve al video e siga adelante, ok? Hechos capítulo 2, verso 42, capítulo 4, verso 1, capítulo 13, 44, capítulo 14, verso 27, 1 de Coríntios, capítulo 5, versículo 4, capítulo 11, verso 17, capítulo 14, versículo 23 a 26, também livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, e a carta de Santiago, capítulo 2, versículo 2. Si pueda, porfa, lea todos estes textos, le garantizo que valdrá la pena. Bueno, los primeros cristianos se reunían para celebrar a Dios. Ellos celebraban, queridos. Esto es muy importante, esto es muy relevante, ¿ok? Vamos a seguir con esta palabra. Los primeros cristianos se reunían para celebrar a Dios. Cada encuentro tenía el propósito de adorar a Dios colectivamente, con cánticos, lecturas bíblicas y explicación de la Biblia. Había también oraciones, ofrendas y todo esto para glorificar a Dios y edificar la iglesia. Entonces, sí, respondiendo también la otra parte de la pregunta, era así para glorificar a Dios y edificar la iglesia. ¿Ok? Muy bien. Vamos a seguir adelante. Ahora vamos en este mismo ítem, respondiendo la segunda pregunta de este estudio, que se encuentra aquí en la página siguiente, si tú puedes ver, está ahí en página 97, basado en los textos de Romanos 12 y Hechos 10, verso 25, ¿ok? Este Romanos 12, el versículo 1, ¿ok? Comente acerca de las dos dimensiones del culto habladas en la Santa Biblia, es decir, el culto personal y el culto público, ¿ok? Son dos dimensiones del culto y vamos entonces a hablar un poquito sobre esto, ¿está bien? Vamos entonces. Y aquí es importante una distinción. Está muy claro en las Escrituras que el culto tiene una dimensión personal. Puede ver en Romanos 12, versículo 1.
Nuestra vida, em su conjunto, deve ser um culto a Deus e devemos adorá-lo em particular. Deus anhela verdadeiros adoradores, adoradores que adorem o Padre em espírito e em verdade, conforme disse Jesus em Juan capítulo 4 e em verso 23. Sin embargo, existe nas Escrituras esta dimensão pública e comunitária do culto. Alguns preferem chamar celebração ao culto público, pero tanto uma nomenclatura como outra denotam uma ideia central. Qual? Vea, personas salvas em Jesus que se reúnem semanalmente para celebrar a salvação em Cristo, adorar a Jesus, proclamar o Evangelho e edificar-se uns a los outros, de acordo a Hebreus 10, versículo 25. Aunque existe uma distinção prática em estas duas dimensões, ellas são complementárias. A adoração de la vida conduce ao culto coletivo. Nenhuma substitui a outra. Ambas devem ser parte de nosso viver. Nenhum cristiano autêntico se conforma solamente com a adoração pública, com o culto público, em el templo ou reunidos donde sea. Todo cristiano autêntico também hace de sua própria vida, de seu estilo de vida, de seu dia a dia, um culto constante ao Senhor. Na adoração permanente. ¿Ok? ¿Entendido? Vamos entonces a la tercera pregunta. Comente sobre los dos primeros desafíos del culto en la actualidad, teniendo en cuenta la misión urbana. ¿Ok? La tradición que menciona Pablo, ¿a qué se refiere? ¿Cuál es el límite de la contextualización en el culto? Queridos, é de extrema relevância para nós outros prestarmos muita atenção nisto, porque vamos descobrir que, aunque queira o Senhor que nós outros contextualicemos o culto para que seja compreensível, para que todos puedan entender, pero jamás devemos huir de los límites. Contextualizar jamás es sacrificar la pureza bíblica, la verdad bíblica, la fidelidad a la palabra de Dios. Contextualizar es utilizar la creatividad en el acto de realizar un culto, o de proclamar un mensaje, de cantar un himno. Vamos lá? Vamos entonces, el desafío de la adoración hoy. En todas las épocas, la adoración ha enfrentado desafío. En este momento y en los momentos que tenemos por adelante, esto no es ni será diferente. Obviamente, no tenemos tiempo ni espacio para enumerar todos estos desafíos. Bueno, ¿verdad? Pero cuando se trata de este tema, podemos pensar em los desafios que implica a missão urbana. Quando pensamos em uma igreja para a cidade, devemos considerar uma liturgia para as cidades. Bueno, este é o tema central do estudo de hoje. ¿Okay? El primero, vamos entonces al primer desafío que debemos enfrentar es el tradicionalismo. El tradicionalismo relacionado con el culto es la idea de que nada se puede cambiar, mejorar o modernizar en el culto. Esto está malo, ¿sí o no? ¿Qué crees tú? Bueno, yo me anticipo y ya digo con toda certeza, está malo. Bueno, vamos a analisar mejor esto.
Cuando Pablo ordenó a los cristianos que perseveraban en las tradiciones, está lá em 2 de Tessalonicenses 2, verso 15, algumas traduções bíblicas já não utilizam a palavra tradição, sino perseverar na doutrina que lhes foi ensinada. Esta é a ideia exata que quiso passar o apóstolo Pablo. Ele não estava dizendo para nós manter costumbres, rigores de tradicionalismos, não. Ele nos está ordenando, querido, que não devíamos abandonar, perder de vista o evangelho ensinado, ok? Bueno, mira como diz o texto, ele está dizendo do evangelho ensinado e não de forma específicas de culto. O apóstolo não está proibindo que cambiemos a forma de culto, que modernicemos a forma do culto, a maneira de apresentar o culto, que utilicemos a criatividade. Não, ele está proibindo por a inspiração divina, nos proíbe cambiar o evangelho, ok? Bueno. A vida urbana é dinâmica e criativa. Isso deve tornar-se em sério quando pensamos na liturgia de nossos cultos. Bien? A liturgia não deve ser um instrumento de conservação da tradição, sino um instrumento de la missão. Sempre devemos perguntar-nos em nossas liturgias: ¿qué puede impedir que las personas en las ciudades experimenten al Dios vivo y verdadero? Debemos, queridos, ser autocríticos. E se percebemos que nuestra liturgia está servindo más para impedir las personas de conectarse al Dios vivo y verdadero, entonces es momento de cambiar, de mejorar, de perfeccionar, de modernizar, de usar a criatividade, de hacerlo mejor, ¿ok? El tradicionalismo a veces causa muitos problemas. Bueno, vamos ao segundo desafio, que é manter a perspectiva bíblica. Muitas igrejas desesperadas por contextualização terminam descuidando a firmeza bíblica. Isto é trágico, trágico, trágico. A contextualização é muito importante para uma liturgia dinâmica e criativa, pero a suposição é que necessitamos ter uma base para a contextualização para permanecer bíblicos sem ir mais allá de la doutrina de Cristo, conforme nos é ordenado, nos é ensinado em segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Los tiempos cambian y los métodos deben adaptarse, pero las verdades bíblicas siguen siendo las mismas. Los tiempos cambian. Sí, los métodos deben ser adaptados, modernizados, contextualizados, pero las verdades bíblicas siguen siendo las mismas. Debe ignorarse cualquier cambio que afecte los principios del Evangelio. Bueno, está muy clarito, muy bien explicado esta cuestión. Cuarta pregunta. Muy bien. Reflita con la clase sobre los dos últimos desafíos de culto en la actualidad, tendo en vista la misión urbana. Muy bien, muy bien. Discuta con la clase sobre los dos últimos desafíos del culto en la actualidad, teniendo en cuenta la misión urbana. Vamos al tercer y cuarto desafíos. El tercer desafío es el de la predicación. La predicación es el medio elegido por Dios para transmitir su palabra. Muy bien.
El apóstol Pablo lo escribió que una de sus tareas como ministro era dar a conocer plenamente la palabra de Dios, conforme dice en Colosenses capítulo 1, versículo 25. La humanidad posmoderna tiene características distintas a épocas anteriores. Es necesario contextualizar y pensar en una predicación bíblica creativa y firme en el Evangelio. Sí, creativa, pero firme en el Evangelio. No sacrificar la verdad. No. Tiene que tomar en serio, en cuenta la verdad, porque esta no cambia jamás. Muy bien, la predicación no puede ser solo una de las actividades de la liturgia o el espacio a ser llenado por una escala. Es necesario pensar en la predicación de manera organizada, intencional y enfocada al alcance, discipulado y desarrollo del cristiano y al alcance del no cristiano. Bueno, enfocar en estos dos grupos. Los que ya son cristianos necesitan ser desarrollados, edificados, discipulados, confirmados, preparados, capacitados en la palabra. Los que aún no son necesitan ser conectados a Dios por medio de la palabra. Por eso debe ser hecha de forma organizada, intencional, enfocada en esto. ¿Ok? Y obviamente sob total dependencia y orientación del Espíritu Santo. Vamos al cuarto y último desafío, que es el de la música. Pensó que no íbamos a hablar de esto. Claro, la música es tan importante. Es un elemento importantísimo en la liturgia, en el culto público. A lo largo de la historia cristiana, la música ha jugado un papel muy importante, clave en la misión de la iglesia. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, la música tiene una presencia muy importante en las celebraciones, conforme Efesios 5, versículos 18 y 19. El desafío es conectar la buena teología en las letras de las canciones con la buena música. No basta buena música, es necesario una letra bíblicamente saudável. Tampoco no basta ser una letra bíblicamente saudável, correcta, tiene que ser comprensible, sencilla, para que todos la comprendan. Incluso las personas que no tienen ninguna familiaridad con la Biblia. Incluso los incrédulos puedan escucharla y comprenderla. Entonces, debemos conectar buena letra con buena música. Y entonces será un trabajo muy bien hecho. ¿Ok? El desafío es este, queridos. Aunque parezca trivial y simple, es un gran desafío. Además, las canciones deben ser comprensibles. A menudo, incluso las alabanzas teológicamente sólidas no tienen letras que los cristianos entiendan fácilmente. No deben ser tan difíciles, tan complejas. Tienen que ser sencillas, que al paso que van escuchando y cantando, van comprendiendo. Muy bien. Hemos llegado al final de esta primera parte de nuestro estudio del culto bíblico y nuestro desafío actual. Bueno, recordamos lo que escribió Stitzer sobre los propósitos del culto. Escuta esto. Encender la pasión en los presentes. Permitir a los creyentes encontrarse con Dios en el culto y en la palabra. Permitir a los no creyentes también observar el encuentro divino con el humano y anhelar este encuentro personal con Dios. Que el Señor nos ayude. Este encuentro humano con el divino
pode ser muito facilitado e favorecido com um bom culto público, bem pensado, bem elaborado, bem focado, intencional, que nos ajude o Senhor a hacer tal coisa. Vamos a la segunda e última parte, que são as duas aplicações finais. Tempo de actuar. Escuchar é bueno, aprender é bueno, pero actuar é importante. Si no de nada nos sirve aprender todo e não fazer nada. ¿De que sirve? Vamos poner em prática. Rindamos culto a Deus em nossas ciudades fielmente. Según las Escrituras, los salvos en Cristo se reúnen para celebrar y animarse mutuamente. Hebreos 10:25. Para que esto suceda, ¿qué debería guiar las acciones de esta reunión? La Santa Biblia. No podría ser otra cosa. La Biblia debe ser la base. Nuestros cultos deben ser fieles a lo que dicen las Escrituras. Quando desarrollamos uma liturgia contextualizada para as ciudades, não podemos abandonar a verdade que a liturgia tem que ser bíblica. Colossenses 3:16 sirve aí de base para esta afirmação. O Evangelho deve ser o centro de nossa adoração. Deve ser o gran motivador de nossa reunião. Devemos cantar letras bíblicas, desarrollar sermones bíblicos, promover reuniones bíblicas. La Biblia necesita guiar nuestras acciones, nuestras relaciones y nuestras convicciones. No tiene sentido tener una liturgia contextualizada para las ciudades y esta liturgia se escapa de las Sagradas Escrituras. Que bien estaríamos ofreciendo a la gente de la ciudad? Bien ninguno, sino malo. Estaríamos alejando a las personas de Dios o induciéndolas a pensar estar sirviendo a Dios cuando en verdad están entristeciendo a Dios. Por esto, ojos, a importância de uma liturgia bíblica, aunque contextualizada, criativa, atrativa. Vamos ao segundo tópico, a segunda aplicação. Rindamos culto a Deus em nossas cidades com criatividade. A Bíblia é nossa regra de fé e conduta e já hemos señalado anteriormente. Así que cuando hablamos de creatividad, partimos de la verdad bíblica de que Dios creó a los seres humanos a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1:26 nos deja clarito esta verdad. Un aspecto de esta semejanza es la creatividad. Sí, queridos, somos creativos como nuestro Dios es creativo. Debemos utilizar este atributo, esta bendición que nos deu o Senhor, que compartilhou conosco nosso Deus. Em lo que respeita ao culto, é importante aclarar que há elementos que são essenciais. Bueno, a predicação, a alabanza, a oração, as contribuições. Por supuesto, incluso estes elementos essenciais pode desarrollar-se criativamente. A música se pode dirigir melhor considerando o linguagem, a claridade e o conteúdo. A predicação pode utilizar os mais variados recursos audiovisuales para a transmissão do mensagem bíblico. Pode hacerse em série, solo para destacar algunos. Bueno, necessitamos romper algunos paradigmas de lo que nos es esencial para el culto, para hacerlo más dinámico y contextualizado. ¿Ok? Muy bien. Utilicemos entonces la creatividad que nos ha dado el Señor. Mi compromiso misional.
En esta lección hemos visto en las Sagradas Escrituras que el culto cristiano es una práctica dejada, coordinada y sostenida por Dios, y que una liturgia para las ciudades puede ser bíblica y a la vez contextualizada y creativa. Muy bien, queridos, esto es una verdad. Entonces, ojos en esto. Esto es algo extraordinario. La Biblia no cambia, las verdades del Evangelio no cambian, pero la forma de transmitir el mensaje, ya sea en el tiempo o en el espacio geográfico, esto sí cambia. Siempre que necesario. ¿Cuántas veces fue necesario? Sí. No solo puede, sino debe ser cambiado cuando necesario. Su desafío ante el estudiado es orar a Dios para que le dé estrategias. Necesitamos esta dirección de Dios, pero también necesitamos abrir los ojos y comprender que la dinámica de las nuevas generaciones y la dinámica de las ciudades necesita intencionalidad y la organización litúrgica para llegar al mayor número de personas. Busque aprender más y desafíese a hacer más para la gloria de Dios y la expansión del reino en la tierra. Amén, amén. Alabado sea el Señor. Que nos ayude nuestro Dios. Él ayuda siempre, pero nosotros también tenemos que esforzarnos. No cruzar los brazos, acomodarnos y decir, no, ya no puedo aprender nada, ya soy viejo, ya estoy cansado. No, mientras vivamos, aprendamos, desarrollémonos, mejoremos nuestra estrategia, utilicemos la creatividad que es inherente a cada ser humano, creado a la imagen y semejanza de Dios. Queridos, un fuerte abrazo a todos ustedes en el grandioso amor de nuestro Dios. ¿Ok? Que el Señor les bendiga hoy y siempre.